que sea el Señor colocando sus palabras en mi boca, controlando mis pensamientos, mi mente, y que cada palabra que salga de mi boca sea bajo la voluntad del Señor. Amén. Bueno, para el día de hoy, pues le he colocado un título que dice, Señor Jesús, la luz que vence al mundo. Amén. Vamos a mirar el libro de Mateo 6, versículo 22. Bueno, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, cuando nosotros andábamos en oscuridad antes de conocer al Señor Jesús, nosotros no éramos conscientes de nuestros pecados. Nosotros creíamos que lo que hacíamos, como actuábamos y pensábamos, era lo correcto. Pero Dios, a medida que vamos permitiendo que su luz entre a nuestros corazones, a nuestra mente, ¿qué pasa? Que Él nos va haciendo cada vez más conscientes de nuestros pecados. Y nos va mostrando que en realidad necesitamos mucho de Él. O sea, entre más le pedimos que nos revele cómo somos, más nos tenemos que aferrar a Él, porque vemos nuestras debilidades humanas. Nuestra naturaleza humana es tremenda, o sea, cada vez que uno empieza a mirar, y si no miremos noticieros, miremos el actuar, miremos todas esas cosas tan terribles que pasan, y pensar que cualquiera de nosotros lo puede hacer. No porque estoy aquí, entonces yo soy infalible, mi naturaleza humana está ahí, ¿sí? Nuestra naturaleza humana tiende a hacer el mal, por naturaleza. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que nos guarda y nos sostiene y nos mantiene en el lugar que estamos. Y si no hemos hecho cosas malas, así terribles a los ojos de los hombres, es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros andamos en oscuridad, pues la conciencia está dormida y estaba dormida. Dios nos ha venido despertando, pero Dios no es que nos despierte del todo, ¿sí? Él nos va despertando poco a poco a medida de que nosotros nos dejemos despertar. Porque Él nos puede estar llamando a despertar y entonces, ay Señor, otro poquito, espere que tengo sueño, así como en la mañana cuando nos levantamos, nos tenemos que levantar, ¿cierto? Uno quiere quedarse otro ratico, uno quiere seguir en su rutina. Por naturaleza queremos seguir en la condición que estamos, pero el Señor nos quiere sacar de esa comodidad y quiere llevarnos a mejores pastos, amén. Entonces, aceptar a nuestro Señor Jesús nos trajo luz a nuestra vida. ¿Cómo es la luz? Ahí hablaba de una oscuridad terrible, ¿cierto? Entonces imaginémonos un lugar súper oscuro, la noche podría ser un lugar bien oscuro, como una caja súper oscura y estamos dentro de ella, que no se ve absolutamente nada. Pero si de pronto con la cabecita de un alfiler, que es poquito, le hacemos una ranurita, por allí va a entrar la luz que hay afuera, ¿cierto? Y esa luz se va a ver reflejada en esa cajita donde estamos metidos. Y esa luz, por muy pequeña que sea, siempre va a iluminar. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como cristianos? Permitir que esa luz vaya creciendo. O sea, como ir abriendo una ventana que muestre a nuestro interior cómo estamos delante del Señor, para que Él pueda venir a mejorar nuestra condición humana, a ser las personas que Él quiere que seamos. Amén. Entonces, al aceptar al Señor Jesús, Él trajo su luz, trajo luz a nuestra vida. Al comienzo es como esa cabecita, la puntica del alfiler en esta caja que les indico, que entró una lucecita y por allá como que, uy, oiga, de verdad estoy como mal, ¿cierto? Necesito. Antes sentíamos mal, de pronto pensábamos que éramos de malas, que tan de mala suerte, que otros sí, que yo no, que pobrecito yo, que pobrecita yo, la conmiseración, ¿cierto? Pero cuando nosotros
permitimos que esa lucecita, aunque fuera pequeñita, entrara a nuestra vida, Él entró a iluminarnos. Y entonces empezamos a ver que no somos tan pobrecitos, porque Dios nos pone en lugares de excelencia, en lugares nos da otro lugar, ¿sí? Nos da un valor, que es sobre todo valor, que es en Cristo Jesús, amén. Nos da autoestima, porque de pronto nuestra autoestima estaba muy pequeñita y Él ha venido levantándonos, pero hay que tener cuidado con esa autoestima, ¿sí? Porque no hay sea que nos empecemos a elevar tanto, que entonces ya pasemos a otro extremo, amén. O sea, que Dios nos tenga en la justa medida. Su palabra es luz. Entonces, si nosotros queremos más luz en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Leer su palabra, conocerla, reflexionar en ella, pensar en ella, vivir en ella, en lugar de ponernos a pensar por allá que pobrecito, que el problema, que la situación. Permitir que la luz del Señor venga a nuestras vidas. Y Dios, si nosotros somos juiciosos en la lectura de su palabra, cuando vengan las dificultades, el Espíritu Santo nos va a traer la palabra apropiada, amén. Que a pesar de que nos sentamos en nuestros sentimientos hecho añicos, que sintamos que no podemos más, que ya estamos, mejor dicho, que no damos una más, a nuestra mente va a venir una palabra que nos va a consolar y nos va a confortar y nos va a levantar. Cuando nosotros recibimos noticias tristes como la enfermedad de un familiar querido, cosas graves, es normal que nos sintamos apachurrados, es normal que nos sentamos mal, que todo se acabó, porque en ese momento nosotros llevamos como todo al extremo, yo no sé si seré yo solamente, pero a veces es como todo al extremo donde ya definitivamente no hay nada que hacer. Pero cuando Dios empieza a consolarnos y a darnos su palabra y a fortalecernos, vemos que eso que no tenía solución, Dios le va a dar una solución, y que eso que era tan malo, Dios lo va a usar para bendición, para bien, amén. Entonces, si tu ojo es bueno, nos dice la palabra, ¿qué significa el ojo bueno? Pregunta. Entonces, mirando en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice que el ojo es bueno cuando miramos a otros con ganas de ayudar, ¿sí? A veces pensamos es que nos ayuden, o sea, yo estoy de la dificultad, que me ayuden, yo tengo una necesidad, que me ayuden, o sea, es como esa actitud de pensar solo en mí, que se llama egoísmo, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué nos dice? Que no miremos nuestra necesidad, sino que miremos la necesidad de otros. Porque cuando nosotros vamos a suplir la necesidad de otros, el Señor se va a encargar de suplir la nuestra. Amén. Entonces, pidámosle al Señor que tengamos esos ojos buenos, que aprendamos a mirar con misericordia al otro, que no nos centremos en nosotros mismos a mirar nuestra dificultad, sino que pongamos los ojos en otros. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo nuestros ojos en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, el Señor que es todopoderoso, el Señor que es el autor y consumador de la vida. También dice el versículo que leímos, que si nuestro ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y entonces recordemos aquellos momentos donde nos hemos olvidado de nosotros y hemos mirado a otros para colaborarles. Yo no sé, pero eso por dentro, en el interior, se siente como un calorcito, como una alegría, como un gozo, que ni siquiera lo da cuando a nosotros nos dan un regalo. A nosotros nos dan un regalo y sí nos gusta la sorpresa y la novedad, y lo recibimos y pasó. Así son, o yo no sé, yo soy así. A veces pasa la novedad, ¿cierto? Tendría que haberlo anhelado tanto para que de pronto esa novedad dure un poquito tiempo, pero finalmente novedad pasa. Yo no sé, pero uno es así y ya después está mirando, ay, ya yo quería esto, pero ya no quiero esto, quiero lo otro. Y estamos mirando ya para otro lado. Entonces, cuando nosotros permitimos mirar la necesidad de otro, nuestro cuerpo se va a llenar de una alegría, de una tranquilidad, de una satisfacción que no es comparable con nada material. Entonces, por eso el Señor quiere que nuestros ojos sean buenos, que tengamos esos deseos de ayudar a otros. Si tu ojo es malo,
significa, mirando en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice que es mirar con envidia. Y que Dios nos libre de la envidia. Todos alguna vez hemos sentido envidia, ¿cierto? Lamentablemente la hemos sentido y alguna vez la sentimos. De pronto, con la gracia y la misericordia de Dios, hoy en día no es tan frecuente, pero toca estar pilas porque cuando menos aparece, por ahí aparece como por ahí alguito aparece, ¿cierto? Pues a mí me ha pasado, que yo creo que ya el Señor me trató esa área, que ya estoy bien, y de pronto cuando pasa algo, yo por allá adentro, y como esa no se ve, ¿cierto? Eso solo lo sé yo. Entonces por allá uno siente una cosita y podríamos hacernos los locos o las locas, ¿cierto? Y seguir como normal. Pero si nosotros queremos agradar al Señor, debemos estar atentos a esas cositas que Él nos muestra, a esos sentimientos que no agradan a Dios y entregárselos a Dios. Señor, yo te entrego esta envidia que estoy sintiendo. Yo tengo que alegrarme porque mi hermano, mi hermana, mi familiar, mi amigo, mi vecino, le va bien. Debo alegrarme porque Dios me llama a hacer el bien. Amén. Entonces, cada vez que veamos algo, entreguémoslo al Señor. Oremos por esa situación para que el Señor nos haga esas personas que Él quiere formar en nosotros. También dice que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas? Que todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. O sea que no vamos a poder reconocer si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Entonces, permitir que la luz del Señor Jesús entre a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestra mente y nos muestre qué hay de oscuridad en nosotros. Dice, si la luz que hay en ti, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, la luz, esa luz que es tinieblas, significa la oscuridad que estábamos hablando. Y la oscuridad dice, qué horrible oscuridad tendrás, dice la versión palabra de Dios. Qué horrible oscuridad tendrás. ¿Y por qué horrible? Porque cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, pues vamos a estar pecados y debemos acordarnos que el pecado nos aparta de Dios. Dios nos ama profundamente, pero no puede soportar el pecado. Entonces, que Dios nos ilumine. Amén. ¿Qué nos puede iluminar Dios a nuestro interior? O mejor, ¿qué oscuridad podemos tener en nuestro interior? Entonces hablábamos ahorita de la envidia, ¿cierto? Que nos hace mucho daño y que no debemos admitirla en nuestro corazón. Miremos el libro de Levítico 26, 19. Dice la palabra, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Cuando nosotros permitimos el orgullo en nuestro corazón, este va a ser el panorama. Habrá un cielo como hierro y una tierra como bronce. Y nosotros podríamos decir, no, pero como yo ya soy cristiano y llevo 2, 3, 5, 10, 20, 30 años, no sé cuántos llevaremos, nosotros estamos bien delante de Dios, pero Dios es tan bueno que siempre nos está confrontando y nosotros podemos caer en el orgullo de creernos mejor que otros y creer que porque somos cristianos, entonces somos mejores que los que no son cristianos, y eso es un orgullo religioso que a veces tenemos y posiblemente lo hayamos manejado por mucho tiempo hasta cuando Dios nos confronta y nosotros nos dejamos confrontar y ver que nosotros no somos mejores que otros. Yo no soy mejor que los que están allá jugando básquet, ni soy mejor porque decidí venir a la iglesia y otros se fueron de pronto a jugar o a visitar un familiar o a hacer otras cosas o quedarse en la casa durmiendo o viendo televisión. Eso no me hace mejor. Entonces nosotros a veces manejamos ese orgullo cristiano que Dios nos confronta cuando Dios nos dice
que Él no hace acepción de personas y la hemos escuchado muchas veces, y decimos amén, gloria a Dios, tan bueno el Señor, pero cuando nosotros miramos que nosotros sí hacemos acepción de personas, que nosotros sí a veces nos creemos mejor que otros, que nosotros hacemos lo que no agrada a Dios, entonces ahí debe venir un cambio en nuestras vidas, amén. También podemos creernos mejor porque tenemos posesiones. De pronto Dios nos da la oportunidad de tener bienes o oportunidad de ser elegantes por naturaleza, ¿cierto? Por gracia. Y entonces por eso nos creemos. O de pronto nos dio belleza, ¿cierto? Uno ve que hay gente que es muy bonita y a veces uno cree que uno no es. Sin embargo, cuando uno vuelve a mirar las fotos, uno ve que tenía su gracia y uno dice, uy, ¿cómo desperdicié este tiempo? Y Dios a todos nos ha dado gracia y belleza y nos sigue hermoseando cada día. Y la hermosura de nuestro corazón va a hermosear nuestro rostro. Amén. Entonces, Dios nos da todo. O sea, nosotros no tenemos de qué vanagloriarnos, sino que debemos es más bien reconocer que sí, que Dios nos ha dado y que nos ha hecho hermosos y bellos y bellas. Entonces démosle gracias a Dios, gloria a Dios por esa hermosura, por esas cualidades que nos ha dado, amén. También podremos creernos mejores porque nos dio dones, ¿cierto? Entonces a uno les dio el don de la palabra, entonces, no, es que como yo hablo muy bien, yo soy mejor que aquel pobrecito que trata de expresarse y no puede, ¿cierto? No. Eso no me hace mejor. Que soy buena para cantar, que Dios me dio una voz bonita, entonces por eso soy mejor. No, porque es que Dios a todos nos ha dado habilidades, a otros les ha dado habilidades manuales. Cada cosita que haga, si pegue un botón le queda hermoso. En cambio otros que no tienen la cualidad, pegan un botón y del hecho se ve que eso quedó, que no lo hizo un experto. Entonces, nosotros no tenemos por qué vanagloriarnos de nada, de absolutamente nada. Tenemos que aprender a reconocer al Señor en todas las obras, amén, en todo lo que tenemos. Hay otra que nos hace del orgullo creernos que somos buenos, ¿no? Una que somos mejores y otra que somos muy buenos. Entonces es que como yo colaboro, como yo diezmo, como yo ofrendo, como yo le ayudo a mi hermano, a mi hermana en su necesidad, entonces yo soy muy buena, ¿cierto? Eso es otro orgullo que tenemos allá en nuestro interior, que Dios también quiere confrontarnos y decirnos, no, es que nosotros no somos buenos. Nuestro deber, porque hemos recibido la gracia y el poder de Dios en nuestra vida, es que lo mínimo que podemos hacer es que retribuir de ese amor, de lo que hemos recibido, darlo a otros. Para eso es que Dios nos lo da. No es para que nos lo quedemos ahí guardados y, ¡ay, qué chévere! Yo sí que soy chévere y a mí cómo me va de bien, sino que de eso que a mí me da, Dios nos lo da, ¿para qué? Para servir a otros. Entonces, nadie es puro a la luz de Dios. O sea, ni siquiera la persona que uno le vea que no comete la menor falta, delante de Dios no es puro. Así somos, es nuestra naturaleza. Entonces, Dios es el único que es perfecto, amén. Bueno, el orgullo nos puede llevar a juzgar a otros. Miremos el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo del 1 al 6. Dice, no juzguéis para que seáis juzgados. Nosotros fácilmente caemos en el juicio. Si a alguien le pasó algo, eso es porque es mentiroso, porque es grosero, porque no trabaja, porque no hizo, porque. Y de una vez, frente a una situación, de una vez emitimos el juicio. Y como hemos observado, entonces de una vez recordamos toda la información que tenemos de esa persona y ¡pum!, lanzamos el juicio. Pero Dios nos está diciendo que no juzguemos. Ni siquiera el mismo Señor Jesús, que tiene toda la autoridad y todo el poder de juzgar, Él dice, yo no juzgo. Él antes nos justifica. Él que nos conoce perfectamente qué hace ante nuestro Padre Celestial, nos justifica. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para ir a juzgar a otros? Y en eso sí que pecamos con frecuencia y no nos damos cuenta. O sea, eso, y cuando estamos juzgando, eso nos creemos con toda la autoridad y soltamos de todo el verbo, ¿cierto? Y decimos si eso le pasó por tal y tal y tal cosa,
pero nosotros en ese momento no nos estamos dando cuenta que delante del Señor estamos pecando. Amén. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, nosotros, porque a veces juzgamos si sabemos a conciencia que nosotros también hemos hecho lo mismo, porque nosotros no somos peritas en dulce, ¿cierto? Nosotros a veces hacemos lo mismo de lo que estamos juzgando, y si lo hemos hecho, a veces juzgamos más duro. Entre más hemos cometido ese pecado, como que lo vemos en otro y lo tendemos a juzgar más. Entonces, a veces nos molesta ver nuestros pecados en cuerpo de otra persona. Entonces, que el Señor sea ayudándonos y ministrándonos. Amén. El Señor nos dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien cómo saciar la paja del ojo del hermano. Vea cómo Dios ya nos llama cuando empezamos a juzgar, hipócritas. Y eso es una cosa que suena muy duro. Y nosotros siempre nos estamos mirando con, pues, no sé, será misericordia, amor propio, o negarnos a querer ver lo que Dios quiere ver, que sea el Señor mostrándonos por qué tendemos a juzgar. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Bueno, miremos Proverbios 21:4. Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces, la altivez de ojos, cuando miramos a otros con esa mirada arrogante, a veces, y lo hacemos de pronto cuando pasa un habitante de la calle. Nosotros a veces lo miramos con desprecio y lo miramos de arriba abajo y huele a feo y sáquenlo de aquí, pero él es un ser humano y no sabemos cómo fueron las condiciones que lo llevaron a ese lugar, pero Dios también quiere que a esas personas las amemos. Amén. Altivez de ojos, dice mirada arrogante. Orgullo de corazón, el orgullo que ya habíamos comentado. Y pensamientos del impío ante los ojos de Dios son pensamientos perversos. Leamos el libro de Job y miramos otra cosa que Dios quiere, otra oscuridad que podría haber o que hubo en nuestro corazón. Y es el libro de Job, capítulo 5, versículo 2. Dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea, si son dos sentimientos que nos hacen tanto daño, no debemos tolerarlos en nuestro corazón. La envidia porque nos consume, nos carcome, nos hace daño a nosotros. Y la ira porque nos mata. ¿Cuántas personas en un momento de ira hacen cosas terribles que después se arrepienten? Y nomás nosotros en ira a veces dejamos salir palabras de las cuales nos arrepentimos y tenemos actitudes que después decimos, ay, no debimos, y es un desgaste de energía. En ese momento es un desgaste, un derroche de energía que después, cuando ya se aplaca otra vez nuestro ser, pensamos, ¿y para qué? Pude haber dicho tal cosa, pude mejor haber actuado de tal otra, pude evitar esa situación. Entonces, que el Señor nos ayude a controlar la ira cuando se nos quiera levantar. Amén. El codicioso lo consume la envidia. También en la versión de Dios para todos, habla para todos, dice resentimiento al insensato. Es un resentimiento y sabemos que los resentimientos nos hace daño y a veces
pasa una situación y no la confrontamos en el momento y dejamos que ese resentimiento esté ahí en nuestro corazón y no sé, a veces lo rumiamos, o a mí me pasa, que a veces me pongo a rumiarlo y eso finalmente, ¿qué me causa? Malestar, enfermedad, ira, enojo. ¿Y quién termina enfermo? Pues yo, ¿cierto? Entonces, cuando veamos que estamos cayendo en ese círculo vicioso, pues cortemos con eso. Señor, dame un corazón perdonador, amén. Que pueda olvidar esa situación o que pueda hablarla, pero que no me quede con ella rumiándola porque me va a hacer mucho daño. Miremos también en el libro de Job, el capítulo, ¿dónde estábamos? Capítulo 5, versículo 8. Dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace las cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos? Buscar al Señor, porque Dios es poderoso, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. O sea, Dios siempre va a ser bueno. Y si nosotros en momentos de dificultad lo buscamos, Él nos va a mandar esa lluvia refrescante y nos va a dar ese remanso, ese descanso, nos va a quitar esa cosa tan horrible cuando sentimos esos momentos de resentimiento. Amén. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos, y frustra los designios perversos. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y a la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, dejemos que el Señor sea mostrándonos esos lugares oscuros que haya en nuestro corazón. Amén. Bueno, miremos otro lugar oscuro que tuvimos o que podríamos tener o que nos quede por ahí una raicita. Y estar en el libro de Isaías. El libro de Isaías 8. Vamos a leer el capítulo 8, versículo del 12. Isaías 8, 12. Dice: versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A veces nosotros nos dejamos contagiar de la forma como el mundo habla. El mundo es pesimista, el mundo es desconfiado, el mundo es irrespetuoso. O sea, si uno se pone a mirar quienes no creen en el Señor, no para juzgarlos, sino para ver cómo, en dónde era que estábamos nosotros, nos damos cuenta que Dios nos ha transformado y nos ha cambiado nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, y que sabemos que en el Señor podemos tener confianza. Como vemos al mundo temeroso, hay mucho miedo, y ese miedo a veces también se nos contagia a nosotros. Y esos panoramas oscuros también a veces se nos pegan, ¿cierto? De que Colombia como Venezuela, que hay mucho robo, que hay mucha deshonestidad, que hay gente que hace mucho daño a los niños, y eso es verdad. Pero nosotros sabemos que en el Señor podemos estar confiados y que Él nos guarda y nos protege. Y pedimos a Dios que la gracia de Dios llegue sobre estas personas para que también puedan ser transformadas. Dice: a Jehová de los ejércitos y a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. O sea, es un miedo reverente al Señor, es un miedo a no ofenderlo,
es un miedo a no faltarle de hacer su voluntad, o sea, hacer siempre su voluntad. Entonces, solamente al Señor debemos considerar santo, solamente a Él lo debemos honrar y solamente a Él le debemos tener temor. El enemigo a veces siempre cambia, todo el tiempo está cambiando los sentimientos. Mientras el mundo nos lleva a la angustia, el Señor nos pide que descansemos en Él, que confiemos. Mientras el enemigo nos pone un miedo terrible porque nos enfrasca solamente en la vivencia de este mundo, que somos pasajeros, el Señor que nos dice, teman a mí, porque Él es eternidad, en Él hay vida eterna, y nosotros en este mundo somos pasajeros, y a veces nos aferramos tanto a este mundo, y se nos olvida que nosotros tenemos la mirada en el Señor Jesús, y que nuestra vida no es tan apegada a esta tierra, sino más allá, al futuro, a la eternidad. Amén. Entonces, el temor, que el Señor saque todo temor, que no sea el temor a Dios, y todos esos miedos que quieran atraparnos y no dejarnos avanzar. El Señor nos quiere hablar es el afán. Estamos en una época en que el afán todo el mundo corre a todo el mundo velocidad y Dios quiere que aprendamos a desacelerarnos, ¿cierto? Está en el libro de Mateo 6:25, entonces tenemos que aprender a desacelerarnos, aprender a descansar en el Señor, a hacer lo que tenemos que hacer cada día, pero sin ese afán, sin ese agobio, o sea, todo en orden delante del Señor. Dice el libro de Mateo 6, dice el 25. Que se me perdió. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, porque habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? A veces, si nosotros revisamos, si estamos afanados, atareados, angustiados, a veces es por suplir estas necesidades que son la comida, la bebida, el vestido, el techo. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos provee. Nosotros debemos ser diligentes y hacer lo que nos conviene hacer, pero Dios va a traer la provisión. No es que nos quedemos descansando y durmiendo ahí, no, nosotros tenemos que ser diligentes y Él nos va a traer esa provisión. Amén. Bueno, nosotros tenemos al Señor Jesús. Él ha venido a nuestra vida y Él nos ha dicho que Él es la luz que vence al mundo. Entonces miremos en el libro de Juan. En el capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. Entonces el Señor Jesús nos da luz de vida. También dice, vamos a leer el 14, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, el Señor es la luz de la verdad. Y si yo juzgo, mi juicio, devolvámonos al 15. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Amén. Entonces el Señor no vino a juzgar, pero si nos juzga es un juicio verdadero porque lo hace junto con el amor del Padre. Y
ellos quieren es justificarnos, quieren es acercarnos a ellos. Amén. Entonces, si nosotros conocemos al Señor Jesús, vamos a conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Dios. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, pues cuando yo la comencé, a mí me hablaban de todas las maravillas de Dios, y entonces a veces uno en nuestra ignorancia cree que entonces ya uno como que todo se le solucionó, no se va a enfermar, no va a tener problemas, no va a tener dificultades. Pero a medida que fui avanzando en la vida cristiana me doy cuenta que no, que dice que lo mismo que acontece a uno, acontece al otro. Entonces, nosotros, ¿qué nos hace diferentes al creer en el Señor Jesús? Que Él es el que nos fortalece, Él esas situaciones que pudieron ser malas, las va a utilizar para bien, para fortalecernos, para levantarnos, para sacarnos de la comodidad y llevarnos a mejores lugares. Amén. Entonces, la invitación que Dios nos hace está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, si a nosotros como seres humanos nos llaman al no esfuerzo, a estar tranquilos, relajados, pues a no trabajar, pues como que nos gusta, ¿cierto? Aunque seamos laboriosos, cuando no tenemos que ir a trabajar, ¿cuántos de nosotros decimos, ¡hey, qué chévere, celebramos!, ¿cierto? Cuando podemos dormir tardecito un día, ¡qué delicia!, ¿cierto? Y no está mal, está bien porque si hemos sido diligentes, entonces tenemos derecho a ese descanso. Pero Dios quiere que seamos esforzados y que seamos valientes. Amén. Entonces, y para finalizar, el Señor Jesús nos dice en el capítulo 8, en el versículo 31. Es que lo tengo en el otro libro. Bueno. Dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser esforzados, ser valientes, conocer su palabra, reconocer al Señor Jesús en la palabra de Dios, y a través de ese conocimiento de nuestro Señor Jesús vamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, entonces, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos ilumina y nos convence de pecado, Señor, que nos redarguye. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios bueno, porque tú nos amas, Señor. Hoy te entregamos todo orgullo que pueda haber en nuestro corazón, Señor. Toda raíz de orgullo, si aún han quedado de raíces, Señor, te las entregamos hoy, para que el orgullo no nos engañe, Señor, para que no nos levantemos de la forma como no debemos, Señor, porque sabemos que el orgullo nos mata, Señor, igualmente la ira. Ayúdanos, Señor, a tener autoridad sobre las circunstancias y a no dejarnos llevar por ella, Padre Santo. También te entregamos el temor, que nuestro temor sea solamente el conocerte, el agradarte, Señor. Hoy toda angustia, toda opresión que quiera venir a nuestro corazón, que quiera venir a engañarnos, en el nombre de Jesús, la erradicamos, la echamos fuera y declaramos que nuestro Padre Celestial con su mano poderosa nos sostiene, y que su Santo Espíritu llena nuestro corazón con gracia y poder. Quita, Señor, todo afán, Señor. Enséñanos a estar quietos en ti y a descansar en ti, Señor. Quita esas angustias de correr de aquí para allá, Señor. Que podamos pedirte la dirección, que vivamos en tu Espíritu, Señor. Que seamos sensibles a ti, a tu Santo Espíritu, Dios. Te pedimos, Señor, que aprendamos a entrar confiadamente a nuestro Padre Celestial,
porque eres tú, Señor, quien nos acerca a Él, Señor. Si hay algún impedimento, si hay en el corazón temor a que no podemos ir a nuestro Padre, Señor, sabemos que no somos perfectos, pero que a través de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perfecciona, Señor. Te damos gracias. Llénanos, Señor, de tu luz, esa luz verdadera, la luz de la vida. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.